Geopolítica de Canarias. Las oportunidades perdidas de las Islas Afortunadas. Hola a todos, esto es Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Y hoy vamos a hablar del archipiélago canario y su papel geopolítico como una especie de portaaviones en el océano Atlántico. Vamos a hablar con un experto en seguridad marítima y también, como no, en marina mercante y marina civil, nuestro amigo Rafael Muñoz, que espero que nos acompañe en muchas singladuras por los mares y océanos. Hola, Rafa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Un saludo a todos. Pues vamos a hablar de un tema que conoces mucho, primero porque vives en Canarias, por un lado, y por otro, como doctor en Marina Civil, el tema naval, el tema también de seguridad marítima, pues es un tema que te interesa. Y vamos a intentar comprender juntos el papel que tiene o que pudo tener también, que eso hay que verlo, ¿no? El papel, oportunidades perdidas de las Canarias por su posición geográfica, ¿no? A caballo, ¿no? Entre África, porque continentalmente podemos decir que está en África, pero culturalmente, históricamente está en Europa por la vinculación con España desde, bueno, Castilla, antes con los bretones y normandos que llegaron hasta allí antes, y por tanto podemos decir que tiene dos almas, ¿no? El corazón a lo mejor africano y el cerebro europeo. Pues Rafa, vamos a hablar de un tema que muchos españoles conocen, pero nos puede ver gente de todo el mundo y por tanto yo creo que podemos empezar este viaje con un contexto, ¿no? Que es exactamente el archipiélago canario para alumnos de la ESO actuales que puede que no se sitúen muy bien. Yo creo que lo primero que podemos hacer es romper un mito. Durante generaciones nos educamos con este mapa de España, bueno, este y otros parecidos, en los que las Islas Canarias estaban en un recuadro en la esquina derecha. Entonces, cada vez que empezó a la gente, por alguien dirá, bueno, algunos a pensar, y dijeron, bueno, no puede estar ahí. Y otros, porque a veces no piensan, dijeron, es que está ahí. Entonces, por favor, me estoy liando, porque dicen que está para el otro lado. Entonces, evolucionamos al mapa más moderno, en el que alguien dijo, bueno, hay que simplificar esto y que la gente no se nos líe mucho, y ponemos Canarias en otro cajetín, pero a la izquierda. Y entonces, ya más o menos se parece a donde está. Cierta mejor. Pero lo importante es que no hay ese muro alrededor, ¿no? No hay todavía esa valla puesta. Ahora. No. De momento no hay ningún perímetro de hormigón alrededor de las islas. Hay perímetro de derecho marítimo por fronteras marítimas, pero bueno, son las Sí, sí. fronteras de los hombres. No está ese muro ahí que nos hace recordar a todos un poco a la infancia, ¿no? Uh-huh. Comentábamos antes de empezar. Yo recuerdo algún vuelo en alguna compañía histórica que ya no existe, se puede nombrar, ¿no? A Viaco, recuerdo, Uh-huh. del comandante decir, miren por la banda de estribor para que vean el muro de las Islas Canarias, ¿no? Sí, Ya sí. la ciudad del estrecho, ¿no? Así Uh-huh. que no, estamos hablando de un archipiélago atlántico, evidentemente, para ser más concreto, macaronésico, ¿no? Con sus islas vecinas que son Madeira, Azores y Cabo Verde hacia el sur. Esa es la región macaronéstica, ¿no? En la que podemos englobar Canarias, que bueno, geográficamente forma parte del continente africano, evidentemente, pese a tener una identidad atlántica y nunca haber tenido esa relación intensa o cultural con África, una sociedad exógena Uh-huh. al mundo africano. Yo creo que la definición perfecta es, o término macaronésico, que académicamente perfecto, o bueno, una identidad atlántica, una encrucijada entre Europa, África y un poco mirando hacia el Atlántico abierto, y eso significa hacia América, al haber sido una pieza fundamental en el desarrollo, en la apertura de la navegación ibérica, y cuando digo ibérica me refiero de portugueses y castellanos que fueron los que empezaron a navegar perdiendo latitud hacia el sur, gracias al viento alisio, gracias a las corrientes, la navegación de la época, bueno, pues era un poco artesanal, navegación de estima, y las islas siempre estuvieron ahí, como tú bien decías, como una especie de portaaviones, ¿no? De spot ahí en mitad no en mitad del Atlántico, pero sí que facilitaba un poco Uh-huh. hacer
escala para el siguiente salto, que era o bien seguir hacia el sur, como hicieron los portugueses con su descoberta atlántica, que les llevó a Cabo Verde, a Guinea-Bissau, Angola, a doblar el Cabo de Buena Esperanza, bueno, o como hicieron los españoles, los castellanos, pues la navegación atlántica, aprovechando un poco la circulación de la corriente del Golfo, ¿no? En sentido horario, que lleva a lo que son las Antillas de Barlovento y puerta de entrada del Golfo de México. Navegación que hoy se sigue haciendo, o sea, quien navega a vela, quien ha navegado a vela y cruza el Atlántico, la singladura es muy similar a la que se hizo en el siglo XV, XVI y XVII. Una navegación circular aprovechando la mecánica oceánica. Pues tenemos más o menos este contexto un poco rápido, ¿no? A buena pluma Sí. del archipiélago canario. Y ahora, un poco para que la gente, ¿qué población más o menos tiene la isla para que podamos situarlo? Rafa, ¿no? ¿Qué población tienen las islas? ¿Perdona? La población que tienen las dos Sí, vale. islas, las dos provincias. Sí. Hombre, no sé los datos exactamente, pero se estima que puede haber una población de 2,3, 2,4 millones de habitantes. Sí, sí. También es cierto que Canarias es una economía turística de servicio, apenas tiene industria. Entonces tiene una población flotante también en forma de gente que entra y sale pues, de manera vacacional, pero debe ser esa Sí, sí. la población aproximada, principalmente repartida entre las islas capitalinas, ¿no? Entre Tenerife, Gran Canaria y, bueno, en menor medida ya Lanzarote, Fuerteventura. Pues vamos a comenzar ya un poco a hablar de la geopolítica, ¿no? Sí, Que creo que es importante entender, ¿no? Los antecedentes históricos del papel geopolítico, uno lo acabas de citar, ¿no? Que era una de las paradas, la primera gran parada en todas las navegaciones que se hacían hacia América, ¿no? Ya desde Colón se fue a Canarias y de Canarias hizo la última aguada en sus direcciones hacia detrás del sol, ¿no? Siguiendo al sol. Y a partir de ese momento casi todas las flotas españolas pasaban en algún momento en su camino hacia el Nuevo Mundo, ¿no? Por Canarias. Y eso también lleva a una conexión, ¿no? Histórica con los países que ahora son países y antes eran los virreinatos. Pero no solo para España, digamos, tuvo un papel importante, los demás vieron ese papel, ¿no? Y históricamente claro, quisieron apoderarse de ello, ¿no? claro. Las islas siempre han sido piezas codiciadas en la mecánica de la navegación histórica atlántica, sobre todo en el inicio de la colonización de las Indias occidentales, principalmente españoles y portugueses. La colonización británica, la navegación británica siempre, digamos que se realizó en una latitud más alta, por eso llegaron a zona de lo que hoy es Canadá, Estados Unidos, mientras que los dos reinos ibéricos, pues bueno, navegaban, digamos, con sentido sureste. Me ha gustado el término ese que has hecho, aguada, porque es un término muy náutico, ¿no? De la época de hacer una escala, donde había que hacer provisión, reparar, embarcaciones artesanales, evidentemente, pero sí, desde mucho tiempo antes de la conquista de Canarias, las islas siempre han sido una posición estratégica de cara a la navegación. Sobra decir que con el descubrimiento del Nuevo Mundo se valorizan y evidentemente ya el resto de coronas europeas empiezan a interesarse por tener ya no siquiera una isla, una bahía. Holandeses, franceses, pero sobre todo ingleses siempre han tenido una espina clavada en no poseer insisto, no una isla. Esa imagen es fantástica, ¿no? Porque muestra un poco la dorsal atlántica de las posiciones actuales que tiene el Reino Unido como territorios de ultramar. Si nos ponemos en Gibraltar, saltamos sobre las Islas Canarias, nos vamos directamente a Isla Ascensión, debajo está Santa Elena, debajo está Tristán de Acuña y abajo está Falklands o Malvinas y mucho más abajo Sandwich Islands y Georgia del Sur. Les faltó un Canary Bay, como acuño yo el tema propio, ¿no? Les faltó
una bahía en Santa Cruz de Tenerife o una bahía en Las Palmas de Gran Canaria o en la isla de La Palma. Ni siquiera una isla, simplemente un punto donde fondear, donde descansar, donde hacer provisión y prepararse para el siguiente salto. Claro, cuando hablábamos de aguada eran los barcos de vela, pero después cuando aparece el barco de carbón era el carboneo, que también era importante tener lugares a los que previamente habías llevado carbón en otros barcos para repostar las flotas militares sobre todo, ¿no? También es cierto que la historiografía británica en la mar es docta en ocultar sus derrotas y han sido también doctos en saber escribir la historia a favor, ¿no? El intento real de los ingleses de tomar una plaza no existió. Yo siempre, es un tema un poco delicado, ¿no? Pero es mi opinión. La llamada gesta del 25 de julio de 1797 con la intentona de Nelson y una escuadra que no era realmente poderosa porque no pasaba de 6 buques de línea y el resto eran catcher, buques menores, de tomar las islas hubiese salido bien de haber sido un intento real, no una oportunidad de ver qué pasaba. La flota de Nelson venía de una victoria poco consistente en el Golfo de Cádiz, mucho tiempo en la mar, las tripulaciones ya con riesgo de amotinarse, e intentaron probar suerte en Tenerife y no les salió. No les salió. No querían la isla, en realidad querían la bahía de Santa Cruz de Tenerife, que hoy hubiese sido otro Gibraltar posiblemente, y un territorio offshore con una situación económica similar a la de Gibraltar, y la historia habría cambiado, ¿no? Son las cosas que tienen que jugar un poco a qué hubiese pasado, sí. Sí, sí. De hecho, incluso hasta en la Segunda Guerra Mundial se hablaba de planes, ¿no? Un poco para hacerse con alguna isla de las Canarias. La operación Torch, ¿no? Para desembarco en recuperar el norte de África. No es un tema que domine mucho, pero sí hay rumores, ¿no? De que las islas siempre estuvieron ahí en el punto de vista. De hecho, hice un programa con Pablo Cuevas, que tiene un libro que se llama Objetivo Invadir España, y bueno, y citó un poco los planes. Otra cosa era lo real que eran esos planes, es decir, pero sí existió esos objetivos que se llamaba el programa Objetivo Invadir España. y, Sí. Y cuenta eso. No solo los alemanes tenían plan de invadir España. Pues es posiblemente el sitio más estratégico del Estado español, las Islas Canarias, por su situación. Pues tenemos ese papel, ¿no? Importante, y yo creo que es vital, ¿no? Que los españoles nos demos cuenta de la importancia que tiene Canarias y sus aguas territoriales, pero sobre todo para mí, a día de hoy, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, ¿no? Yo esto, vamos a hablar ahora de ello porque me parece un punto importante, ¿no? Entender que es una zona, una CE, ¿no? Una zona exclusiva económica, porque hay muchas riquezas bajo el mar, ¿no? Y ahí hay los montes telúricos, ¿no? Estos montes con riquezas, dicen con litio, con más tierras raras. Sí, sí. Hay bastante, habría o se cree que hay unos recursos que son rentables de explotar, de tierras raras, de cobalto, de telurio, sí. Yo creo pues que vamos sí. No, venga, perdona. No, que voy a poner mapas, imágenes y vamos a ir un poco ahí. La situación se debe plantear o comenzar desde la falta de perspectiva que tradicionalmente, históricamente ha tenido el Estado español a la hora de no ver en Canarias un territorio offshore. Es decir, yo soy de los que creo, e intentaré argumentar el por qué, que Canarias nunca debió evolucionar como el resto de comunidades autónomas del Estado español, sino como un país de ultramar, entre comillas, no un país independiente, evidentemente, pero sí como un territorio offshore, una relación similar a la que Gibraltar, Bermuda, Islas Vírgenes, Malvinas tienen con el Reino Unido. Es decir, una pieza estratégica que no forma parte de la masa continental nacional y que está situada en una posición que puede generar muchos beneficios económicos y que se debe ejecutar de esa manera. El concepto requiere de una clase política con esa visión. Desgraciadamente, históricamente, la clase política ya no española, la clase política canaria es una continuación del pensamiento ahí de no tener mentalidad marítima, lo cual es paradójico, porque un país como España, que abrió la navegación,
Aquí nos han vendido la historia de que los ingleses fueron los que aprendieron, los que realmente desarrollaban la navegación de altura. No, no. Los ingleses no sabían no sabían ir más allá de Finisterre sin volver de una pieza. Aprendieron de los pilotos españoles y de los pilotos portugueses. Entonces, un país con el peso marítimo, con la historia marítima que tiene España, que no haya ejecutado un modelo marítimo offshore en las Islas Canarias es incomprensible. Para mí es el único país que no lo ve. Y eso tiene una serie de consecuencias en la economía y una serie de oportunidades perdidas, que era por lo que habíamos decidido poner ese título, ¿no? Las oportunidades perdidas en las Islas Afortunadas. Claro, aquí hay una pregunta que yo me hago desde este punto de vista un poco así, de peninsular de tierra seca, ¿no? El tema, claro, cuando dices que un tratamiento de offshore, ¿no? Es decir, de un país, de una zona más independiente, bueno, viendo desde fuera, en lo económico, bueno, tenéis vuestro propio sistema de impuestos especiales, vuestro sistema del IGI, ¿no? Tenéis, por no estar en la Unión Europea, ¿no? Eso indica también un poco esa oportunidad, ¿no? Esa oportunidad existe con esos temas fiscales, pero también a lo mejor la clase política interna vuestra, ¿no? También dificulta, a lo mejor, por ejemplo, hay cosas de oportunidades de negocio actuales como plataformas petrolíferas que se negaron desde el propio territorio canario. O sea, ahí el problema es cuando tenemos tantos ineptos aquí en Madrid y en los pueblos que es complicado, sí. Por eso comentaba que la clase política canaria es una continuación de la clase peninsular. Falta de miras total, no hay pensamiento marítimo, vivir de espaldas al mar, al negocio marítimo, viviendo en una isla es un sinsentido. Evidentemente, todo esto ya no es posible, porque cualquier modelo offshore exitoso va respaldado por una ley de residencia. En Canarias no podemos hablar de residencia porque forma parte del espacio Schengen. El llevar una ley de residencia lleva implícita una demografía menor, lleva implícita apostar, o habría llevado implícito apostar por un sector turístico alto, de alto poder adquisitivo, no lo que viene que es el extrarradio de Manchester, de Liverpool, que le sale más barato un fin de semana en el sur, en Canarias, que quedarse gastando en Leeds y Sheffield, ¿no? Paralelamente a eso, el mundo marítimo, haber desarrollado el mundo marítimo. España hoy no tiene flota, o la va perdiendo. Los armadores españoles migran a banderas que tienen mejores bondades fiscales, caso de Madeira. Madeira es un poco el espejo en el que debería mirarse Canarias, lo cual tiene una primera derivada, es que Portugal, siendo el vecino ibérico de España, lo ha hecho mejor, lo está haciendo mejor. Portugal en Madeira ha construido un sistema económico offshore, es una isla más pequeña que Canarias, estoy de acuerdo, menos poblada, pero ya tiene un registro de buques que ronda los 1000 barcos registrados. Todo eso son ingresos, y de alguna forma es una manera de tener política marítima, que es lo que no tiene España. España es un país huérfano de política marítima. Aquí, antes de seguir con esto, yo creo que es interesante seguir con esto. Cuando me propones o me estás diciendo todo esto, me viene a la cabeza una diapositiva de las que me pones aquí, que es un poco los paraísos fiscales, ¿no? Es decir, hacer un offshore. Sí. Vale. Es importante que explicar esto, porque cuando me hablas de poca población, pabellones de conveniencia y tal, eso me viene muy bien a la cabeza lo que. Le faltan dos patas a la mesa del modelo que yo te he comentado. Uno es una legislación fiscal laxa, atractiva, que te haga atraer registros de empresas, inversiones. Y la cuarta es que nada de lo que hemos citado tiene por qué estar reñido con la industria, es decir, con la industria offshore pesada. Aquí hay una refinería que se ha cerrado para dar un pelotazo urbanístico que veremos a poco tiempo. El otro espejo lo tenemos en Aruba, que forma parte de las Antillas neerlandesas en el Caribe. Una de las mayores refinerías del mundo hasta hace poco tiempo era Aruba. Es decir, estamos hablando de un modelo que convive ley de residencia, turismo de alto standing, ingeniería bancaria y una refinería que no para de refinar crudo y exportar refinados. Vamos a ver una cosa.
Entre Canarias y el Golfo de Nigeria, y el Golfo de Guinea, perdón, se puede decir que hasta hace muy poco tiempo la única refinería con una capacidad seria de producir era la de Santa Cruz de Tenerife, que estaba en torno entre los 200, 225.000, 230.000 barriles de refinado por día. Al sur de Canarias hay instalaciones menores. En Nigeria ya empieza a haber alguna refinería, pese a que la Shell nunca ha querido que Nigeria refine su propio petróleo porque el negocio es venderse. Eso significa que entre Canarias y Nigeria hay un mercado potencial, incluido el Sahel, que es un tema candente, que tiene una retroalimentación hacia España, Canarias. Hay una población de en torno a 250, 300 millones de habitantes que necesitan combustible. Y cada vez más. La gran pregunta es quién está suministrando ese combustible. Ese combustible lo está suministrando el lobby de las refinerías belgas, holandesas y británicas. Y algún barco de esto de la flota fantasma rusa. Bueno, ya sabes que esto nos va a llevar un programa largo, el tema de la flota fantasma rusa a través del coladero de las aguas canarias. Pero bueno, lo dejamos ahí votando. Pero, insisto, el haber cerrado la refinería en Canarias ya no es un tema canario, es un tema de proyección nacional, de que España pierde peso en el Atlántico, pierde peso geoestratégico. O sea, una refinería en realidad es un arma estratégica. Es decir, los armadores se estarían ahorrando 72 horas mínimos de tránsito de un puerto del Mar del Norte, de Brujas, de Rotterdam, Ámsterdam, a, no sé, a Tema en Ghana o a Villar en Costa de Marfil. Bueno, pues si ese refinado, esa gasolina, ese diésel, esa nafta, ese Jet A1, lo que queramos, se lleva desde Canarias, hay un ahorro de mínimo 72 horas de navegación. Esos son costos, esos son ahorro en viaje, esos son nóminas, esos son muchas cosas. Bueno, pues este es un ejemplo para mí sangrante de la falta de visión que tiene la clase política llano canaria, que se congratula de la destrucción del sector. Rafa, pregunta al millón. Yo desde fuera, no sigo los periódicos de Canarias. Cuando cerraron la refinería, a que algún político dijo, bueno, no os preocupéis porque en el mundo ecológico, con reducción de emisiones de CO2, cada vez va a ser menos importante el petróleo. Y nosotros nos avanzamos al futuro. Y por eso cerramos la central, la refinería. Claro. Y la gente aplaudiendo con las orejas. Aparte es ridículo, ¿no? Porque a la gente Ya. Es una cosa que se desmonta en una tarde, ¿no? Esto es una cosa de años. Entonces, retomando el hilo, es un ejemplo capital, perfecto, sublime, de la falta de visión que tiene la clase política canaria y, por supuesto, la española. Es decir, todo este conglomerado de no tener en Canarias un registro de buques serio, de haber visto ese modelo offshore, sin eufemismo, veo usted el término paraíso fiscal, pero este paraíso fiscal te repercute en la economía nacional. ¿O acaso no creemos que la economía de Gibraltar, que la economía de Bermuda, que la economía de Jersey, que la economía de Guernsey, que la economía de Islas Vírgenes Británicas, que la economía de Malvinas con licencias de pesca y prospección del lecho marítimo no repercuten en el distrito financiero de la City of London? Por supuesto. Sí. Lo que pasa es que España no está preparada para eso. Y no está preparada por su clase política, lamentablemente. Bueno, a ver, no quiero que me cierren el canal, pero seguro que la clase política española conoce muchos paraísos fiscales. Por supuesto. En primera persona. Por ahí en sitios como Panamá y otros que no claro, vamos a... Mientras tanto, convierte nuestro país en un infierno fiscal. Claro, entonces, digamos que la síntesis de todo esto se atomiza en que España es el único país europeo que no ve en Canarias un modelo offshore. Se han dejado pasar muchísimas oportunidades que ya no van a volver. Y lo que yo estoy diciendo ya es una entelequia. Si esto ya no es viable con una sobrepoblación, que es una bomba de relojería demográfica, que eso es otra historia bastante preocupante. Esto ya no es viable en Canarias. Esto es una oportunidad que pasó. Es decir, España ejecuta políticas continentales con el contubernio de la clase política canaria en una realidad marítima, como son las Islas Canarias.
Sí, sí. Pues vamos a especificar, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de marítimo es mucho más que la piedra, ¿no? Que en este Sí, caso, que la lava solidificada, ¿no? Vamos a ver un poco una serie de imágenes, ¿no? Que tienen que ver con la zona económica exclusiva, las aguas territoriales, porque es cierto sí, porque todo que... esto tiene una Sí, sí, parte jurídica, claro, claro, evidentemente. claro. Yo me acuerdo cuando estudié la asignatura de Derecho Derecho, marítimo también no, Derecho Marítimo, que la cogí de optativa de mercantil, me acuerdo el profesor Verdeja, muy majo, lo y que pase después, más allá de las 12 millas, eso, eso, justo. Ah, y si salimos ahí, en la pelea de monos y casarse con la vaca, vale. Siempre que el pabellón de tu barco te lo permita. Eh, claro, y si no se eh, cambia, nada, eso, justo. si no se cambia, como hace Ponemos la bandera pirata. una tarde Eh, te cambia de barco, el número mismo no se puede cambiar, pero bandera y puerto de registro, eso sí. siempre hay un buen broker en Reino Unido que te lo hace ¿Qué online. te lo hace? Perfecto. Ya cuando tenga mi yate de 20 Venga, metros de eslora, pues no, me voy a 50. venga, Voy aquí, vamos para allá. Esto es un poco para entender lo que es esta zona económica exclusiva, una buena, así, sí, un esquema. Después tienes imágenes mejores, yo iré buscando alguna. Aquí tenemos la zona económica exclusiva y la zona expandida, ¿no? También, que ahora se amplifica mucho más. sí, Pero claro, España tiene problemas porque nuestro propio país, ¿no? Últimamente está reconociendo el Sáhara Occidental como parte de claro, Marruecos claro, y estamos repartiendo la tarta que hasta hace poco era nuestra. claro, claro. El problema de los espacios marítimos en Canarias se puede abordar sin la piedrita en el zapato, que es la cuestión del Sáhara Occidental, o aislándolo del Sáhara Occidental. Si lo aislamos del problema del Sáhara Occidental, entendemos la teoría, pero no entendemos la realidad. Si te parece, dejamos esta imagen y en base a esta imagen construimos un poco. Vale, vamos a esta, que esta es buena, Ahí sí. vemos el archipiélago y vemos el archipiélago rodeado por una franja color naranja, un área color naranja, que es la zona económica exclusiva de España. Lo primero que tenemos que explicar es que Canarias no es un estado archipiélago. ¿Por qué? Porque no es un estado soberano. Mm, Es decir, el estado archipelágico es un estado soberano compuesto exclusivamente por islas. Sin embargo, Canarias es un archipiélago de islas. Entonces, la zona económica exclusiva de Canarias es la zona económica exclusiva que España ejerce en las Islas Canarias. Esa zona económica exclusiva, bueno, pues se dibuja de una manera con un radio aproximado de generalmente 200 millas contadas desde la bajamar explorada o de las líneas de base, depende de cómo queramos hacerlo, hay dos formas. Eso UNCLOS lo define muy bien en los artículos 56 y 57, lo que son las líneas de base. Pero bueno, entendamos que la zona económica de un país es un área que no es de su soberanía, no le pertenece, pero sí tiene derechos de emisión mm. de pesca, de licencias de pesca industrial. Explotación de la plataforma. Es quien decide si ahí se hacen campañas oceanográficas, es decir, si un tercer país puede hacer una campaña oceanográfica o prospecciones del lecho submarino, ya no para extraer sus recursos, simplemente para saber el tipo de mineral que hay, si hay una bolsa de gas, si hay una bolsa de petróleo. Entonces, solamente podemos hablar de soberanía en las 12 millas, Mm. es decir, 12 millas territoriales, aproximadamente para si la gente que nos escucha se pierde un poco millas, kilómetros, digamos que una milla náutica son 1852 metros tomados en el Ecuador. Podemos redondear a 2 kilómetros. Es decir, en esos 12 kilómetros tomados en cada una de las islas son aguas jurisdiccionales. Es decir, ahí si se comete un delito, se juzga con el ordenamiento jurídico español. Luego tenemos otras 12 millas que se considera zona contigua, que a mí siempre me ha parecido algo un poco indefinido, porque no es soberanía, pero sí el Estado ribereño, en este caso España, pues puede, digamos, tener cierta soberanía, entre comillas, en forma de temas de sanidad, en forma de temas fiscales y tal. Y ya después tenemos la zona económica exclusiva, que insisto, no es soberanía, es decir, España no puede negar el tránsito de un buque navegando en su zona económica exclusiva. Otra cosa es que se ponga a pescar, otra cosa es que se ponga a hacer una prospección submarina. Para eso sí necesitaría. Mm. Aquí Eso nos después, lleva sí, a pensar que Marruecos también, evidentemente, como Estado ribereño, tiene sus 12 millas, su zona económica exclusiva.
que la tiene que adaptar con España y con Marruecos. Es decir, España y Marruecos tienen que firmar una mediana al oeste de Fuerteventura y Lanzarote para determinar los límites de cada zona económica exclusiva. Pero para eso se necesita voluntad política. Pero para eso se necesita una clase política con una diplomacia responsable y no servil, o No es postrada justo. a las pataletas de Ni Rajoy. chulesca, ni tampoco. Entonces, como no hay voluntad por parte de España y Marruecos en aguas turbias siempre gana, la situación es una situación de indefinición que se lleva heredada desde el proceso de descolonización del Sáhara. Y ahora introducimos la piedra en el zapato, que es la cuestión del Sáhara Occidental. UNCLOS, la Convención Internacional de Derecho Internacional de Naciones Unidas, deja claro que toda masa continental tiene una masa marítima, una adyacente que le pertenece. Es decir, el Sáhara tiene 12 millas. Ahí vemos la mediana, ¿no? Si buscas alguna imagen, esos dibujos son bocetos que hice yo, están así un poco a mano alzada y Bueno, tal, pero es que me interesa porque ahí tienes varias soluciones. Tienes esta, que es claro, la hay mediana una, como solución, otra que es mediana como solución, que es lo mismo. es una de las soluciones. Por eso pongo yo que la solución es trazar una mediana. Vale, perfecto. Mira, ahí vamos a aguantar esto un poco. Y esta es la idea marroquí, ¿no? Que todo mío. Claro, aquí la isla de La Palma vemos con sus 12 millas de aguas jurisdiccionales, todo en orden. La isla de Tenerife con sus 12 millas de aguas jurisdiccionales. Y Marruecos, si pretende exigir sus 200 millas de zona económica exclusiva, no lo puede hacer porque lesiona directamente las aguas jurisdiccionales de las Islas Canarias. Entonces, claro, pero lo que quiere es eliminar la zona exclusiva española. Es decir, vale, mira, al final te admito las aguas territoriales, pero no tienes zona exclusiva, porque es zona. Claro, pero ahí hay una colisión que obliga a los estados, a ver, la comunidad internacional está llena de lindes y de discusiones por zona económica exclusiva. Estados Unidos lo tiene con Canadá, Argentina lo tiene con Reino Unido a raíz de una guerra incluso y tal. Entonces, la solución es firmar una mediana, pero insisto, no hay voluntad, no hay voluntad. Pero no hay voluntad, Rafa, yo ahora voy a ser sincero, porque ven debilidad en nuestro lado. Hombre, por supuesto, por eso hablo de si tú le mandas aquí Juan Carlos I y toda la flota, verás cómo empiezan a definir de otra manera las líneas. Por eso hablo de una diplomacia servil, sí, ¿no? De una diplomacia responsable, ¿no? Que busque un diálogo de tú a tú y obligar a Marruecos a llevar esa situación. Entonces, el tema se termina de complicar con el Sáhara, porque el Sáhara tiene 12 millas y tiene una zona económica exclusiva. Es decir, Marruecos pretende, yo ya no sé si Marruecos, si España ha entregado el Sáhara a Marruecos con este gobierno, no lo sé. Bueno, no lo sabe nadie porque no os lo contaron. No sé si es algo ya de facto, o de jure, o de facto, no lo sé, no lo sé. Pero, mira, hay una palabra, Rafa, en asturiano, tenemos una palabra que me viene muy bien de esto, de facto, en este caso, en asturiano hay una palabra que es de fato. De fato, un fato es un tonto. Vale. Entonces, ahí tenemos un territorio del Sáhara Occidental, que no lo digo yo, que soy un tuercebotas de la vida, lo dice Naciones Unidas. Es decir, España todavía es la potencia responsable. Es colonizadora y responsable del proceso de descolonización y de generar un referéndum con el censo, ya no recuerdo el año que era. Evidentemente esto no va a pasar, no va a pasar ni de broma. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que Marruecos dice, bueno, yo tengo el territorio, tengo las 12 millas jurisdiccionales y tengo la zona exclusiva que el derecho marítimo le confiere a esa zona continental, a esa parte, a esa masa continental. Entonces, es un poco como los zagueros del rugby, patada a seguir. El problema va para adelante, pero mientras tanto Marruecos va afianzando su proceso. ¿Qué es lo que pasa? Que nos viene un tercer invitado que no hemos visto y que nos ha adelantado por la izquierda, perdón, por la derecha, y nunca mejor dicho, que son los ingleses, que llevan durante años haciendo trabajos de prospección submarina con la autorización de España en su zona económica exclusiva. Es decir, me cuesta mucho imaginar un buque oceanográfico español haciendo una prospección submarina en el Mar del Norte, porque no te la conceden ni de broma. Sin embargo, aquí se concede
no una, ni dos, ni tres. Yo sigo mucho por temas de analista naval, el tráfico y tal. Y hay un clásico aquí que es el RRS Discovery, que es un buque oceanográfico enorme, que está continuamente aquí mapeando el lecho marino, haciendo trabajos al sur de las Islas Canarias, en la zona del Monte Tropic y tal. Yo tengo la sospecha de que el Instituto Oceanográfico Británico le está haciendo algún trabajo a RSS Trophy. RS Discovery como los documentales. RS Discovery. Sí. No me Research aparece. Survey Ship RSS Discovery. Ah, vale, Research, dos S, vale. Este barco es habitual aquí en Tenerife, ¿eh? De manera legal, cuidado, ¿eh? Ah, sí. Exteriores le concede permiso para hacer una campaña oceanográfica, la hace. Es raro el año que no está aquí. Está 20, 25 días. Bueno, hay alguien en alta mar. España tiene una política marítima, tiene un control, sabe si ese barco deja drones submarinos mientras ya se ha cancelado el tiempo que tiene para hacer su campaña y vuelve a Southampton, a su puerto madre, o a Portsmouth en el sur de Inglaterra, y los drones siguen ahí haciendo trabajo, esa información, dónde va, qué se está... O sea, todo esto nos lleva a la siguiente ventana, que es la indolencia que tiene España en los espacios marítimos en Canarias. Falta de monitorización del tráfico en alta mar. Es decir, el tráfico está perfectamente regulado entre las islas. Hay unos dispositivos de separación de tráfico y eso está perfectamente regulado y muy bien. Yo me llevo, lo que quiero decir son situaciones como esta, es decir, campañas oceanográficas en tu zona económica exclusiva de un tercer país que no sé qué pinta ahí el Reino Unido. Reino Unido tiene unas excelentes relaciones con Marruecos, va a construir un oleoducto, ese es el buque en concreto, Discovery, veas que ahí en la popa pone Southampton, ese es su puerto base. Este barco ha estado aquí hace 2 tardes, es más, he estado tomando té yo en ese barco. O sea, un clásico. Pero el tema que yo pongo RRS Discovery en esto No, porque de... el acrónimo es Research Survey Ship Discovery. Pero RS. en Vessel Finder yo pongo RRS. Si lo quieres buscar en Vessel Finder, yo pondría RSS espacio Discovery o directamente Discovery. Sí, pero me sale un barquito Poner pequeño. el indicativo de llamada, el call sign. ¿Ves que ahí en el costado de babor tiene Sí. pintado 2F. 2 Foxtrot Golf X-Ray? No sé si esto es 5 o Sierra de ese, pero te tiene que salir sí o sí. A ver por dónde anda el caballero. Pues no me sale. Vale. A lo mejor está atracado o tiene la ISA Sí, pero apagado. tendría que salir en histórico, ¿no? Vete a saber. Pero o sea, lo importante de esto es que quién se va a situar para una hipotética campaña, ya no de mapeado, ya no de ver los recursos que hay ahí, que ya se conocen, sino de explotación del lecho marino. España no, España y su buenismo y la clase política canaria, no, el petróleo no se saca, gas tampoco. Que lo saquen nosotros. Ya te digo yo quién lo va a sacar, no hace Y falta yo. ni nombrar. Y lo va a sacar sin respeto a ninguna ley ecológica de la Unión Europea. Mira, ahí está el Discovery, que lo tenemos ahora en Islandia. Ahí salió, ¿viste? Ahí. Sí, no, es que tuve que entrar en otra página. Sí. Vale, pues ese es Marine Traffic. Vale, pues mira, ahí está este barco es muy habitual aquí. Entonces, Marruecos, tengo la sensación de que trabaja, bueno, tengo la sensación, no, Marruecos trabaja a 15, 20 años por delante. Sí. A Marruecos no le preocupa ahora nada. Marruecos es como los gatos, que si te suben a la mesa lo bajas, si te suben lo bajas. Claro, pero por desgracia los países autocráticos, claro. Por desgracia, los países autocráticos tienen esa posibilidad. Nosotros, como vamos siempre a campañas electorales o a ver cómo aguanta el gobierno en el poder, pues nunca va a haber planos de 4 años, ni 10, ni... Es una política cortoplacista. Entonces, yo tengo la sensación, Francisco, que de aquí a 15, 20 años, España va a tener un problema serio con Marruecos de fronteras marítimas, relacionadas con la explotación del subsuelo y del lecho marino. Llámalo gas,
llámalo petróleo, llámalo minería submarina, llámalo como quieras. Por no hablar del tema de las licencias de pesca, que España ya no las puede negociar directamente porque las negocia la Unión Europea postrada a los intereses marroquíes. Esto nos lleva, ¿Postrada o recibiendo maletines? claro, esto nos lleva a los caladeros del Sahara Occidental, caladeros históricos, Sí, sí. muy ricos, uno de los más importantes en el hemisferio norte, ya totalmente controlados por Marruecos. Esto es muy importante, esto que aparte del pesquero, que es muy, muy importante para España, que es un país pesquero, que nuestra flota se va Pues, a las Maldivas o se va a Alaska para pescar porque ya a lo mejor no puede pescar aquí tanto. Malvinas, Entonces, Atlántico claro, Sur, claro. Namibia, o sea, Terranova, Sí, sí. Océano Índico, bueno, Me acuerdo de joven cuando aquella crisis del fletán con Canadá. la Sí, sí, guerra del Fletán. sí, Hay sí. un libro muy bueno que se llama Catching the Thunder, no sé si lo puedo, no sé si lo tengo por aquí y lo podría poner. Bueno, está en que tú participaste, que está ahí, Sí, que no me acordaba. sí, sí, es un libro que habla sobre la pesca furtiva y bueno, lleva rastro a alguna comunidad autónoma donde la pesca es muy, 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 muy importante. Sí, sí. Y, y bueno, sí, la pesca es el sector. La pesca mueve mucho, mucho dinero, no deja de ser geoestrategia marítima. Y esta colección de bonitos desastres e indolencias marítimas, España las tiene totalmente abandonadas. Se vive de espaldas a esto. Por eso son oportunidades perdidas. Por eso son Hay que pensar oportunidades. que éramos un país de los de la mayor flota mercante del mundo. Claro, Ahora, ya no España tenemos flota ya, mercante. Es verdad que la mayor parte de los países europeos ya no tienen flota mercante, la tienen subarrendada a pabellones de conveniencia, pero también hay algo peor, que mira, el aquí, ochenta por ciento, el Mm, 80% de los armadores alemanes, sí, sí. Alemania tiene una flota mercante importante, sobre todo de feeders, que son portacontenedores pequeños, es decir, un gran portacontenedor trae 30.000 teus desde Shanghai a Valencia y en Valencia se redistribuyen. Pues un barco va para Gijón, otro barco va para Santa Cruz de Tenerife, Mm. otro barco va para Palma. Bueno, pues ese tipo de barco suele ser mucho de armadores alemanes. Los tienen todos registrados en Madeira. ¿Por qué? Porque Madeira lo ha sabido hacer bien. Yo creo que ahora mismo en España no se llega a 300 barcos registrados. En España los astilleros están en decadencia. Se está por ahí racaneando carteras para construirle fragatas a alguien, para construir cruceros a alguien. En Cádiz, en los astilleros se hacían supertanques, se hacían Sí, superpetroleros. sí, sí, sí. Es decir, España ha sido un shipbuilder, un constructor naval importante. Hoy no. Hoy Claro, el problema ya es que esto lo pierdes y volver a construirlo y recuperar los ingenieros, nada de los esto. soldadores y todo esto es imposible. Es decir, esto Yo no. creo que nada de esto tiene vuelta atrás. Es decir, vamos a un sistema económico subvencionado, lastimero, dependiente totalmente de lo que diga Bruselas. No. Es decir, España tuvo que destruir su industria marítima, su sector naval, astilleros, llámalos como quieras, directamente. Fue una de las cuotas para poder entrar en la Unión Europea, para no hacer competencia pues, a los astilleros alemanes. Pero tampoco tienen ya los alemanes casestilleros, ¿eh? Claro. Entonces, ha sido todo para mí como una concatenación de malas políticas. Claro, aquí lo centramos desde el punto de vista de Canarias, de las oportunidades que pierde Canarias y las oportunidades que pierde España en Canarias. Sí, sí. Canarias nos está Pero Rafa, esto se va mucho más porque, por ejemplo, estamos hablando ya que no hay astilleros, en parte ya desaparecen los grandes astilleros, se quedan en lo militar, que eso es cierto, y en lo sí. de buque de medio tamaño, en Asturias queda algún astillero de buque de Sí, medio, por ejemplo, medio calado, hubo un el de barco, Gijón, sí, hay un barco célebre, había un astillero en Gijón que se llamaba Juliana. sí, sí, Yo me Julián acuerdo Astilleros. perfectamente porque ahí se construyó la Esperanza del Mar, yo navegué en ese barco, el barco hospital. Pero claro, son cosas que van desapareciendo. Sí, sí. Pero, por ejemplo, hay un tema que me preocupa mucho más, ¿no? Que es, por ejemplo, un tema del cobro de las tasas por el puerto, ¿no? Cuando estás en un puerto, al parecer la Unión Europea va a aumentar mucho las tasas de los puertos y el puerto, por ejemplo, lo más importante de España, el de Algeciras, sé que está construyendo enfrente de él la ampliación del puerto de Tánger y no va a tener ni el miramiento ecológico por los productos, ni va a tener el Mira, de yo día de atraque, igual, es decir, yo el tema portuario no lo veo tan problemático porque el tema portuario no deja de ser una gestión interior, no deja de ser gestionar, en realidad es una empresa, ¿no? Que cobra por unos servicios.
Yo lo jerarquizo, es decir, yo me pongo encima con las decisiones políticas que te llevan a no Sí, sí, tener a llevar eso, sí, 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 sí. política, a no tener política marítima. Eh, Mira, hablamos mucho sobre Gibraltar español, esto, lo otro, para arriba y para abajo. El día que España viera o hubiese visto en Canarias un modelo offshore con una refinería, con un registro de buques, todo similar a Gibraltar, ese día los ingleses te ponen a Gibraltar con un lazo y los monos y te lo dejan en la frontera. Porque Sí, el sí, día sí, que sí, sí, sí. Gibraltar te cueste un penique a la corona de su majestad, no lo quieren. Gibraltar es una máquina de hacer dinero, evidentemente. ¿Cómo es posible que a veces el búnker en Gibraltar sea más barato que en Algeciras cuando Gibraltar no tiene refinería y tiene que importar el combustible de la parte Los impuestos, ahí están los de impuestos. la bahía, que donde está la Sí, 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 refinería? sí, sí, sí. Todo eso te dice, no, es que los ingleses son unos piratas. No, los ingleses son listos y tienen mentalidad marítima y tienen la ingle salada y saben hacer estas cosas. Pero lo grave es que España no lo sepa hacer teniendo la historia que tiene, o que No, no lo quiera hacer, porque a lo mejor no lo quiere hacer, o a lo mejor no lo puede hacer, porque estás en la Unión Europea. Pero tenemos la Unión Europea, querido Francisco, lleno de paraísos fiscales, porque Luxemburgo es un paraíso fiscal hasta decir, basta. Ahí no, tenemos pero el último Rafa, escándalo del Berton Luxemburgo, Odete, sí, sí. del buque Berton Odete implicado en transportes de armas, legítimo, porque se puede transportar por vía marítima, pero bueno, no es un país ribereño y tiene flota. Quien no vea que Bruselas es una ciudad-estado y que los Países Bajos y Bélgica son otro pseudo entidad offshore continental, no quiere ver esto. No, Holanda tiene unos impuestos bastante atrayentes. De hecho, La, no, la lavadora de dinero de Países Bajos, ¿cuál es? Aruba, Bonaire y Curazao, las Antillas neerlandesas. sí, no, 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 esto no tengo dudas ninguna. Es que el tema, que por ejemplo, el término paraíso fiscal cada vez se utiliza menos porque ahora tiene otro nombre más Claro, porque es eufemístico, feo, que es estamos en de un mundo menor de tributación, algo así. Sí, es un no, no, yo leo un término. paraíso fiscal, yo directamente con plomos en el paraíso fiscal. Paraíso Sí, sí, fiscal pero, porque pero tiene un término ahora que es nuevo. Espera, espera. Es un eufemismo bastante bueno. Eh, zona de fiscalidad laxa, por ejemplo, ¿no? sí, algo así, es un término muy parecido. Zona de Aquí está. fiscalidad alegre, fiscalidad laxa. Sí, eso, justo. No me acuerdo Eh, ahora mismo. Me van a matar, pero no me acuerdo. Pero es, algo es un término como el que tú dices. De hecho, por ejemplo, Luxemburgo tiene un sistema impositivo que se puede negociar. Si tú llegas a una empresa grande, como puede ser una empresa de estas en la que yo estoy ahora mismo haciendo este programa, vale. dicen, ¿cuántos millones vas a traer aquí? Dicen, pues, ¿cuánto quieres pagar? Bueno, si el 5%, dicen, pues mira, para ti el 5. Perú Martins, Panamá. Claro, para ti 5. Sí, O sí, sea, que se negocia incluso en algunos países, ¿no? Pero bueno, yo me quedo en Asturias, que es el paraíso natural, pero es el infierno claro. fiscal. Bueno, vamos Entonces, a. Ojalá tuviese que pagar mucho, ¿eh? eh, Eh, sí que significaría que teníamos. No, de verdad, o sea, la espina dorsal de esta conversación son que parece difícil de creer que España esté huérfana de estas políticas marítimas, que no ejecute un modelo así en las Islas Canarias, que sería beneficioso para todo el país. Y yo ya, claro, de hablar tanto de este tiempo, tanto tiempo de estas cosas, a veces pienso que realmente igual se quiso hacer o se pudo hacer en su momento, ¿no? Cuando en Canarias hubieron puertos francos, luego se pasó al régimen fiscal autonómico, que no dejó de ser un engaño, es un engaño. Canarias tiene una doble o triple aduana, pero para pagar impuestos no, ¿no? Entonces, a veces pienso que realmente las economías fuertes de la Unión Europea son las que no dejaron a España decir, usted no me va a montar aquí un chiringuito offshore ni de broma, pero ellos sí lo habrían ya montado. tengo yo en las Jersey 1, ¿eh? España ha heredado de Francia, España yo siempre digo que de Francia no heredó la división de poderes, porque aquí no hay división de poderes, no heredó derrumbar el Estado y crear lo nuevo, no heredó el laicismo, heredó el corsé fiscal, el corsé continental y olvidarse de vivir de cara a la mar. O
España tenía que tener un modelo totalmente distinto en Canarias. Insisto, soy muy pesado con esto. Paradójicamente hay una cosa que sí está haciendo muy bien España. Es decir, hemos hablado de zona económica exclusiva, Mm. hemos hablado de aguas territoriales, pero Espera, luego no, tenemos espera, en las aguas territoriales nos falta un punto que me pasaste en las imágenes. que Y hablarte de la zona de responsabilidad SAR y el convenio SAR 79 un poco. no, iba a otra cosa antes, espera, ¿eh? Vale, Que son las aguas internacionales entre las islas, ¿no? Porque vale, es un tema eh, aquí en España las autonomías se matan por tener sus propias responsabilidades en las aguas de la provincia, ¿no? Es decir, esto que los mozos de escuadra tengan control de las aguas Los lagos ahí en provinciales, Asturias son aguas claro. internacionales, ¿no? ¿El qué? Los lagos arriba en Asturias son aguas. Sí. Ahí, mira, a ver si me hago yo un paraíso fiscal en un islote que me hago yo un islote en mitad del lago. En Quirós tenemos un pantano que tiene una isla. Voy a ver si consigo algo ahí. Pues voy a poner esto que son entre los grandes, digamos, archipiélagos, entre las Vale, grandes perfecto. islas, Vale, hay sigamos, sí. aguas internacionales, ¿no? Vale, vamos a ver una cosa. En contra de lo que mucha gente cree, el pasillo entre Tenerife y la isla de Gran Canaria, el pasillo entre la isla de Gran Canaria y Fuerteventura y el pasillo entre la isla de La Palma, El Hierro y Tenerife y La Gomera son corredores internacionales. La primera respuesta la tiene es que los dispositivos de separación de tráfico que regulan el flujo marítimo, que los tiene implantados ahí la OMI, la Organización Marítima Internacional, ya te indica que es un paso de aguas internacionales. Ahí lo tenemos perfectamente. Esas dos carreteritas en color rosa que tenemos ahí entre Tenerife y Gran Canaria, y entre la parte oriental de Gran Canaria y la parte occidental de Fuerteventura, pues esos dos pasillos, esas dos carreteritas con flechas que indican el sentido del flujo del tráfico obligatorio, eso discurre en aguas internacionales, aunque muerda un poquito lo que son las aguas jurisdiccionales. En esa imagen, las islas están rodeadas con un contorno negro. Eso viene a ser las 12 millas jurisdiccionales. Pero vemos que entre cada límite exterior de las áreas en negro hay espacio, hay agua, hay océano. Esos son aguas internacionales. Sin embargo, entre Tenerife y La Gomera no hay aguas internacionales. ¿Por qué? Porque no hay suficiente espacio para sumar 12 millas Claro. desde cada orilla, ¿no? Al otro lado, entre la isla de La Gomera y el eje Bueno, aquí. que pasa entre La Palma y El Hierro, perfecto, ahí señalándolo, gracias, esos son aguas internacionales. Es decir, ahí hay libre navegación. Es un buque va en tránsito, se reporta al dispositivo de separación de tráfico correctamente y no hay problema ninguno. Eso se llama la ZMES, la Zona Marítima Especialmente Sensible de Canarias, que lo que busca es que el tráfico de petroleros, sobre todo barcos que llevan productos pesados, productos con densidad superior a 0,9 gramos por centímetros cúbicos, hidrocarburos pesados, fuel pesado, vayan ahí en esta carretera. Que yo creo que hubiese sido más lógico, si tú quieres proteger una zona medioambientalmente sensible como es el archipiélago, haber desviado ese flujo de tráfico pues 70, 80 millas al oeste de la isla de La Palma. Pero bueno, en su momento se hizo así y supongo que así se quedará, ¿no? Sí. Pues tenemos más o menos todo esto hablado y vas a comentar algo que tiene que ver con todo esto, que es lo del rescate, ¿no? Marítimo. Claro, iba a Salvamento comentar que marítimo. el derecho marítimo es confuso porque tenemos aguas territoriales, tenemos polígonos de zona económica exclusiva, donde el Estado hemos dicho que tiene su potestad para emitir licencias de pesca, de prospección, bla, 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 bla. Y luego tenemos las áreas de responsabilidad SAR. SAR es un acrónimo en inglés que es Search and Rescue, salvamento y búsqueda. Es decir, el océano está dividido en áreas, en polígonos, por un convenio que se llama SAR 79, en el que cada país ribereño se obliga a dar respuesta a las emergencias marítimas que surjan en esa zona. Y cuando hablamos de emergencia marítima, nos podemos poner en lo peor, un buque que se ha hundido y se activa una radiobaliza y hay que mandar ahí un vuelo SAR a buscarlo, un buque a la deriva,
o una cosa tan simple como dos paisanos pescando en una lancha que se les rompe el motor y hay que ir a buscarlo. Bueno, como vemos, el área SAR de Canarias es enorme, es prácticamente casi 500.000 millas cuadradas, es decir, 1 millón de kilómetros cuadrados. Viene a tener, eh, viene a tener una superficie similar a la de la península ibérica, casi medio millón de kilómetros cuadrados, perdón, me equivoqué. Vemos que llega muy al sur, viene llegando prácticamente hasta el paralelo 20. Claro, conserva el antiguo Sáhara español. Exactamente, esto está heredado de cuando el Sáhara era una provincia española. ¿Qué ocurre con esto? España en esto sí funciona muy bien, tiene una agencia marítima de seguridad puntera, un referente internacional y para todo este tipo de operativos, la verdad es que todo es mejorable en la vida, pero en una zona tan grande y con tanta responsabilidad y con todos los temas que tenemos candentes, temas de cayucos y tal, pues funciona perfectamente. Es decir, España cumple la legalidad internacional, tanto que el SAR 79 forma parte del ordenamiento jurídico español. La gente tiene que entender que España está obligada por ley a dar respuesta a lo que pase y se acabó, no hay más debate. Aquí una pregunta que tiene que ver con el debate. Yo había oído en el sentido que hay gente que entra en terceros aspectos. No, mire. No, tiene que ver con la definición. Rafael, no, la pregunta es con la definición de este espacio. Dicen que una de las concesiones que se hacen al reconocer que el Sáhara Occidental es una autonomía de Marruecos es la cesión de esto. Exacto. España se tiene que dejar de responsabilizar de lo que pasa ahí. Pero para eso te tienes que sentar con Marruecos a renegociar ese área. Es decir, usted ya tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental. Perfecto. Entonces, usted se tiene que hacer cargo de las operaciones de salvamento y rescate marítimo. Claro, pero choca con la plataforma económica, ¿no? Marruecos quiere la tierra, quiere la zona económica y las prospecciones submarinas. Lo que no quiere son los gastos de las operaciones SAR. Lo que no quiere son las responsabilidades de las operaciones SAR. Y parece razonable pensar que España debe obligar a Marruecos a arrastrarlo, a sentarse en una mesa y decirle, mire, usted, esta área habría que redefinirla si usted tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental. Yo creo que parece razonable. Mientras, España a lo mejor pero Rafael, el problema es que si el gobierno que sea de España reconoce una zona de rescate para Marruecos, Marruecos dirá, ¿me lo reconoces para esto? También para plataforma continental y zona económica exclusiva. Entonces tendría que ser la misma, más o menos. Claro, pero eso significaría sentarse a redistribuir. Claro. O sea, es un tema... Y como vamos a perder, mejor no negociar. Jurídico apasionante, ¿no? Porque a lo mejor, como no se va a ganar, mejor no negociarlo. Bueno, no sé, yo creo que tengo la sensación de que esto quedará así mucho tiempo. Y también creo que es casi lo mejor que puede pasar, ¿no? Porque España es un garante en cumplir el convenio SAR 79. Sí. Bueno, el problema que yo vería fatal que es que le reconozcamos una zona económica, pero que después hagamos nosotros el rescate en esa zona. Eso ya me parecería que se haga una plataforma petrolera en aguas que nosotros tendríamos que rescatar a los barcos que vayan allí. Todo eso es un poco extraño, es decir, que alguien me lo explique. Vale. Porque voy a poner... Sí. Insisto, yo de aquí a 15, 20 años veremos el problema. España tendrá un problema serio con Marruecos de fronteras marítimas. Y antes. Porque va a venir... Hay una cosa que teníamos en el programa que me olvidé, que se llama la teoría del alfiler. La tienes por aquí, que la vi, sí. Que te la comento rápido. La teoría del alfiler es made in yo, ¿no? Un poco para justificar por qué Canarias y su clase política pierde la oportunidad de convertir a las islas. Aquí no se puede tener industria pesada, ya lo sabemos, pero sí puede ser un hub de almacenamiento de manufacturas simples o de producción de manufacturas simples. Yo lo llamo la teoría del alfiler porque es, bueno, ¿cuál es el coste de llevar una caja de alfileres desde un puerto francés
hasta el puerto de Dakar. ¿Y qué coste tendría si esa caja de alfileres se almacena en Canarias y se ahorran 72 horas de navegación y se redistribuye desde Canarias hacia África Occidental, que es el mercado estratégico potencial que tendría que tener Canarias? Es decir, esto nos lleva a la consideración clara que está en este texto, que es mío, es decir, que el verdadero hub de cara a África Occidental no es Canarias, no va a ser Canarias, son las navieras francesas, son las grandes entes del norte de Europa, los armadores, las grandes empresas de transporte que surten a África Occidental desde esa caja de alfileres, repuestos, combustibles, todo lo que queramos imaginar. Entonces, esa es un poco la explicación de la teoría del alfiler y las oportunidades perdidas en Canarias de no haber sido ese centro logístico que aquí de vez en cuando los políticos en campañas preelectorales, Canarias, África, plataforma tricontinental, como digo yo, plataforma tricontinental de nada, plataforma tricontinental de carnaval y poco más, porque no hay ni voluntad, no hay miras y no hay pensamiento. Bueno, lo que se busca también es crear gente que viva de los políticos para que les sigan votando, también eso. A lo mejor les viene mejor que crear empleos de calidad, dar una buena paguina para que la gente esté contenta. Yo a veces me siento un poco como Moisés, ¿no? Con esto predicando Sí. en el desierto. Pero yo creo que se trata de hacer un poco de, ya sabemos que es imposible, ¿no? Que ya no se puede, pero se trata de hacer un poco de pensamiento global, que la gente sepa que hay otro modelo. Bueno, ahí, mira, hay una cosa que... Es decir, que se ha dejado pasar oportunidades, que hay cosas que se podrían hacer. Es decir, ahora, por ejemplo... Mira, hay una cosa que tiene que ver con esto. Oportunidades. Yo llevo un tiempo siguiendo todo esto del Mar Rojo, los hutíes y los barcos que ahora tienen que dar toda la vuelta a África, ¿no? Pues sería una buena opción crear un lugar de fondeo, de descanso, de reparación de los barcos que hacen toda esta flota, ¿no? El reposteo. Es una oportunidad que España tendría que aprovechar. O sea, exactamente. A lo mejor hacer algo temporal. Los puertos canarios, sobre todo el puerto de La Luz y Las Palmas, que es uno de los principales puertos del Atlántico Medio, florecieron de una manera grande cuando se produjo el cierre del canal de Suez a raíz de la guerra de los, si no me equivoco, de los 6 días entre el año 67 y el año 75. Claro, por eso digo un régimen temporal, por lo menos. El canal de Suez se queda bloqueado y sobre todo el tráfico de buques tanques se tiene que desviar a través del Cabo de Buena Esperanza. Eso supone 15, 20, 23 días más de singladura, que se construyan buques tanques de mayor peso muerto, de mayor eslora, de mayor barcos que no podían pasar por Suez, pero que hacían rentable ese viaje. Eso permitió que los puertos, sobre todo los puertos canarios, pero también los puertos en Sudáfrica, el puerto de Ciudad del Cabo y de Durban, todos esos puertos florecieran. ¿Por qué? Porque se generó riqueza, se generó sector portuario, cuenta de escala, consignatarios. Esos barcos tenían que hacer combustible, tenían que reparar, tenían que hacer cambios de tripulación, necesitaban lo que fuera. Todo eso generó servicios y terceros servicios relacionados. Eso es negocio portuario. Bueno, eso de alguna manera está pasando ahora porque por la inseguridad, como tú has dicho ahí, por los autis, en el tránsito, en el atajo de los tigres asiáticos, las economías containerizadas, Taiwán, China, Japón, Corea, todo esto exporta a través del Mar Rojo, Canal de Suez, el atajo hacia Europa. Ahora, por temor a perder, los armadores por temor a perder sus activos flotantes, a perder sus buques, ya hemos visto varios hundimientos, sobre todo de Bull Carriers, ahí se hundió el Tutor y alguno de ellos, por miedo, están bordeando el Cabo de Buena Esperanza. ¿Eso qué significa? Pues 20, 23 días más de viaje y de retorno, porque no hemos hablado del agujero económico que significa... Claro, el problema es el retorno porque suelen volver menos cargados de lo que van. Exactamente. Entonces, ese desvío del tráfico bordeando Sudáfrica y remontando toda la costa atlántica
abre Vessel Finder o Marine Traffic y vemos el flujo de Lo tráfico ahora. pongo, que me encanta. Yo a mis alumnos se lo ponía cuando daba la asignatura de empresa. Dije yo, mirad lo que es la globalización El tráfico en una imagen. de islas se ha multiplicado, no sé por cuánto, pero sí claramente se lo veo a diario. Se ha multiplicado y es producto del desvío. Haz un pequeño zoom ahí. Sí, sí, esto es para que veáis a largo. Aquí están los grandotes, pero cuando haces así aparecen más. Claro, entonces ahí se ve el tráfico enorme que ha habido. Los triángulos naranjas son buques tanque, petroleros, gaseros, y los triángulos que son amarillos pues son buques de carga, pueden ser contenedores, pueden ser bulk carrier, graneleros, carga general. Mira, aquí se ven las carreteras que habíamos hablado antes. Sí, ahí se ven los dispositivos de separación de tráfico ahí entre las islas. Bueno, pues ahora mismo el negocio portuario en las dos islas capitalinas pues ha crecido porque bueno, hay un tráfico importante a raíz de la inseguridad ahí en la navegación a través del Golfo de Adén, doblando Bab el Mandeb para remontar todo el Mar Rojo hacia Suez. ¿No? De hecho, Siguen pasando barcos, pero menos que antes. pero mucho menos que antes. Eso en situación normal, ese Y mira, diagrama. fíjate que los tienen deshabilitados. Si tú haces un diagrama ahí de flujo de ¿Te tráfico, fijaste, Rafa, pero que está quitado? porque no, porque aquí esta no es tú no la tienes de pago, Mr. Finder, pero en la de pago el tema es simpático porque te aparece guardias armados a bordo o all crew Russian, todos los Ah, equipos. eso lo vi con este barco chino, puesto en grande arriba. Sí, sí. Sí. Eso de este barco chino lo vi en una captura una vez, es verdad. Sí, sí. Entonces, por los ataques Houthi, por miedo a un secuestro, ya no a que te hundan el barco, un secuestro. Piensa que el Galaxy Leader, el car carrier Siguen todos ahí, ¿no? llevan, no sé, 300 días. Desde De el hecho, si diciembre o por ahí más o menos, yo creo, sí, sí. el satélite se ve el barco está Sí, ahí sí. secuestrado y bueno, Canarias es una realidad marítima. No, eso sin duda ninguna. Pues más o menos vimos todos estos elementos. Nos falta, por ejemplo, elementos que se habla mucho y claro, es el famoso gasoducto del Atlántico, ese gasoducto A ver, marino que va a ir para evitar el Sahel y evitar el claro, desierto, ¿no? ahí hay un proyecto que en Nigeria, que es el gigante petrolífero africano, va a sacar sus hidrocarburos por un oleoducto submarino que va a acabar en Marruecos. Es decir, este va a ser el otro adelantamiento por la derecha que le va a meter a Marruecos a España y Inglaterra encantado, porque Inglaterra tiene déficit de producción energética, ya hay un proyecto también con Marruecos para una planta solar, con un cable, es decir, Marruecos trabaja a años por la prueba, a Sí, años sí. por la prueba. Me Claro, comentaba de un si tuviese que hablar todo lo que tengo que hablar, estaría. si usted es una imagen anterior, creo, de un Está aquí, gasoducto. está el gasoducto. Este es el Vale. proyecto del gasoducto No, Costeso, sí. había puesto otra de los campos petrolíferos que están en Mauritania y Ah, Senegal. vale, sí, voy. Y Senegal, bueno, son países con pocos recursos y si los pueden explotar porque es rentable, porque ese es otro problema, es decir, no, yo tengo una bolsa de gas y de petróleo, sí, pero vamos a ver la calidad de ¿Cuánto ese saca? Sí, hidrocarburo sí, sí. y si realmente es rentable explotarlo porque el barril necesito que esté pues a $115 o por encima de $100 para que sea rentable. Pero esos son los campos petrolíferos, ¿no? Vale. Pues todos esos campos petrolíferos tienen supplies, tienen remolcadores de altura, tienen industria offshore. Y toda esa industria offshore necesita mantenimiento. Claro. ¿Dónde se va a reparar eso? ¿Dónde se podría reparar Lo eso? más cerca de Canarias. Mejor que en Canarias, que es un sitio que tiene una sociedad formada, tienes una seguridad jurídica, que no te van a dar países como Mauritania, con todo el respeto del mundo, que cuando voy a Mauritania me tratan muy bien, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, ¿ha habido algún así adelanto de plataformas que vienen aquí a reparar a Tenerife, a Las Palmas y tal? Pero no al nivel que debería ser. Y claro, te encuentras con gente que dice, no, eso es feo, yo eso no lo quiero en el puerto, ¿no? Políticos de la capital, no, el puerto es feo, el puerto es sucio, el puerto molesta, ¿no? Mire,
una ciudad costera es lo que es su puerto. Claro. Palmas es la gran ciudad que es, porque tiene un puerto que responde. Y Santa Cruz sería mucho más ciudad si tuviese un puerto que respondiera más. Sí, pero ese mismo, Con esto a lo mejor sí, sí, pero ese mismo político que te dice eso, te dice que también está en contra de la centrificación del turismo y que está en contra de los hoteles y que está en contra de todo. Y al final dices tú, ¿y de qué vivimos? Claro, claro. Paradójicamente, es que esto es paradójico. Mira, me acabo de acordar de una cosa. Aquí se construyó al sur de Santa Cruz un puerto que era innecesario, que era el puerto de Granadilla. Esto fue una oda, la oda al nacionalismo canario, lo llamo yo, ¿no? Un puerto que está vacío, un puerto que está para rodar de Walking Dead, o sea, un puerto Ah, espera, que lo no busco, ¿eh? tiene, En no Santa tiene, Cruz, ¿no? no, en Granadilla, es un puerto que está al No, sur pero de es una isla de Santa Cruz, dijiste, ¿no? Ah, sí, en Tenerife, sí, correcto. Este puerto ha sido un despilfarro de dinero público. Tú vas allí y aquello parece una zona, ya te digo, de Chernóbil, o sea, basura, como no hay movimiento, bueno, pues las cosas se acaban deteriorando el puerto, ese puerto. El único movimiento que ha habido ahí fue una operación de trasvase hace un par de meses entre dos petroleros averiados. De resto, nada. Es decir, se construye un puerto hablando de negocio portuario, ole, perfecto, yo lo aplaudo que se construya un puerto para hablar de No, pero negocio portuario. que hagan ahí un hotel de lujo y que metan Claro, pero si tú no tienes negocio portuario, ¿para qué quieres el puerto? Es decir, primero ten el negocio portuario y después construye el puerto. ¿Y este No puerto? construyes un puerto sin negocio portuario que se acaba convirtiendo en una instalación abandonada. Esa foto es antigua porque ese barco que aparece ahí en satélite es creo que es el Global Mercy, es un barco hospital que estuvo hace poco, ayer se fue precisamente y antes solían atracarlo ahí. Es un puerto para atracar chatarra, o sea, un puerto que no tiene futuro ninguno. Lo vendieron como una planta gasificadora y nadie se paró a pensar que en una zona que tiene vientos sostenidos de 25 o 30 nudos, el ISGOT te indica que no es el mejor sitio para descargar hidrocarburos por la electricidad estática que se genera, ¿no? Es Ah, decir, son una serie de chapuzas una detrás de bueno, otra. no, cuando lo político se pone por encima de lo técnico. Sí, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Claro, que la gente me dirá, oiga, usted que me está hablando de negocio portuario, de mundo offshore y está criticando la construcción de un puerto. No, mire, el puerto, bienvenido sea, pero si no tienes negocio portuario, ¿para qué quieres el puerto? ¿Para qué has invertido ese dinero ahí? No sé si me explico. Bueno, esto es como la teoría de las autopistas, ¿no? Es decir, aquí en Asturias estamos obsesionados con que no haya autopistas. Hacemos autopistas y los negocios no vienen, porque el problema de las autopistas que también te traen los productos. Es decir, a lo mejor ya la empresa dice, ¿para qué voy a montar algo en Asturias si me lo traigo desde fuera? Ya. Y también es cierto que ahora con la red de autopistas hay un centro logístico que se puso en Asturias para todo el norte. Pero ¿qué pasa? Que gente decía que no estaba bien poner un centro logístico de una multinacional en Asturias porque iba en contra del pequeño comercio. Y yo pensando, ¿y qué es? ¿Que no van a comprar los productos en la página web de la multinacional y que lo traigan de León? Es que Pero mira, esto es el nivel, Maribel. un ejemplo bueno también de Asturias es, Asturias exportaba carbón. Es decir, el puerto Sí, de sí, Gijón sí. ha sido un puerto de graneleros y de carbón. E Ahora, importaba a la vez. ahora viene carbón, de Australia y se descarga ahí. No, no, y espera, cuando había hulla nuestra, Sí. y había una obligación de comprar hulla española en las empresas, pero también traían hulla polaca, porque seguía siendo más barata la hulla polaca que la española. Y por eso se dejó de producir también, es decir, más complejo el tema. Pero ahora, no, lo peor no fue eso, lo peor, y ahora lo voy a decir, es cuando cerramos nuestras térmicas en España de consumir carbón porque emiten CO2 y al día siguiente aumenta la producción en Marruecos de CO2 porque empieza a vendernos a nosotros electricidad térmica. Pero bueno, Y luego, mira, hay otro detalle, claro, se te van ocurriendo cosas de no, es estar que esto va uniendo cabos y estamos aquí esta mañana. siempre metido en este mundo. Es decir, las Islas Canarias lo tienen que importar todo, ¿Este que es lógicamente. el aeropuerto Tenerife Sur? ¿Perdona? No, es que acabo de ver este aeropuerto Reina Sofía. O puede ser Tenerife Sur, es Tenerife Sur, sí. Vale. Que lo vi Eh, sí. Vale. aquí hay un detalle que pasa desapercibido, lo que voy a decir es muy incómodo, pero es un detalle que pasa desapercibido. Es decir, el 90% de la comida industrial en Canarias viene por barco. Es decir, porque aquí no hay producción Uh -huh.
para la población que hay. Entonces, no hace falta nombrar ninguna de las grandes cadenas de supermercados, todas tienen firmadas contratos de fletamiento, de transporte, de distribución con determinados buques, con determinadas navieras. No, Mira, lógico, ¿eh? claro, es lógico. Yo en los últimos 10 años he visto cómo los barcos que traen la carga containerizada desde península a las grandes cadenas alimenticias van rotando continuamente. Es decir, un barco no aguanta más de 7, 8, 9 meses. ¿Qué significa eso, Francisco? Eso es un tema muy preocupante, que la gente no se ha parado, o igual sí, seguramente sí, pero que mucha gente no se ha parado o no se ha percatado de ello. Eso significa que como tú ya no tienes flota nacional, tienes que acudir al mercado internacional de flete. Y va por precio. Es decir, yo que soy el dueño de supermercado Rafael, tengo que acudir a un transportista para que me traiga el suministro. Ese transportista está en el mercado de fletes. Y si mañana un empresario griego le paga más por traer carga al puerto del Pireo, se va a ir allí y yo tengo que buscar otro barco. Esta es la razón por la que los barcos cada 7, 8, 9 meses van cambiando, no se mantienen. Es decir, los fletes van cambiando. La flota que suministra Canarias no es estable porque está en un mercado flotante de fletes que se vende al mejor postor. Es lógico. Un armador tiene unos accionistas o tiene unas cuentas que hacer y el armador lo que quiere es ganar dinero. Para eso tiene los barcos. Totalmente legítimo. Yo también lo haría. Sin embargo, es un problema latente que aquí mucha gente no se ha parado a pensar. Es decir, antes había unas navieras que eran Naviera Pinillo, el Grupo Boluda, que eran unos barcos para los que estamos en este mundo reconocidos, que bueno, que traían la carga containerizada, traían todo aquí. Transmediterránea en su momento. Esas navieras se desintegraron en una serie de entes o micronavieras donde cada barco pasó a ser, yo lo llamo la flota B, ¿no? Quien conozca el mundo va a entender lo de la flota B, ¿no? Son barcos que tienen nombre de señora con una B, ¿no? Bueno, pues todos esos barcos empezaban a formar cada barco una empresa y aparecían y desaparecían. Es decir, hoy estaba aquí el barco Rafael B, que está haciendo durante 8 meses transporte a Canarias. Y de repente el barco Rafael B desaparece y aparece otro barco que se llama Campa B, que es el que trae aquí. Es decir, hay una inestabilidad en el suministro. Y eso nos lleva a un escenario muy delicado, porque al ser Canarias una realidad insular, pero gobernada de manera continental y ser el último y débil eslabón de la cadena de suministro, si tú te enfrentas a una crisis internacional, llámalo guerra, llámalo como quieras, aquí 2.300.000 personas hacinadas, que dependen en un 90% de la comida industrial que viene de fuera, Sí. no quiero imaginarme el escenario. Sí. Sin duda ninguna. Sin duda. Sí. Aquí el problema es que somos más tontos, ¿no? No, es lo que hay. Insisto, todo se trata pero Europa entera, ¿eh? No, esto es Europa entera, ¿eh? Es no tener visión marítima. ¿Cómo es posible? Bueno, pero a ver, Rafael, y cuando cedemos nuestros puertos a una empresa china para que haga la gestión, bueno, claro, ver, ahí vamos, más. La refinería de Santa Cruz se cerró porque Cepsa se vendió a un grupo de Abu Dhabi, que tiene conexiones con la Shell, y la Shell no quiere competencia en el suministro de combustible a África. O sea, si Santa Cruz de Tenerife, la isla, fuera un territorio holandés o un territorio del Reino Unido, la refinería no paraba de vender combustible. Ya veríamos dónde, pero la refinería no habría parado de vender combustible. O sea, sería otra realidad económica totalmente distinta. Sí. Pues yo creo que más o menos hablamos todos los puntos que queríamos. Volveremos a hablar, si quieres, de geopolítica naval mundial, si te apetece. Hemos repartido bien. Y eso que no tenemos preguntas del público, tú imagínate, si no. Pues que no tenemos al público que nos hace preguntas en directo, pero lo pueden hacer en los comentarios. Ahí, al acabar el programa, la gente que nos deje preguntas. Yo estoy muy a favor que la gente diga lo que piensa. Efectivamente. E incluso podéis insultarme.
porque ayudáis al canal, podéis ayudar al canal para que se mueva. A ver, el insulto va incluido, va en la entrada. Si es insulto, no pasa nada porque YouTube no suele restringir y no lo veo. Pero, bueno, yo di clase casi 20 años en la universidad, entonces tengo ya la piel de caimán. Bueno, entonces nada. Pero bueno, te suelto yo un par de meses en FP de secundaria y ahora. Pues muchas gracias, Rafael. No, gracias a ti, gracias a ti. Todo un placer aprender contigo sobre este caso geopolítica de Canarias, pero si quieres un día hablamos de África, hablamos de petróleo en África. Sé que te gusta mucho la historia militar también de África y por tanto tenemos programas pendientes ahí. Sí. Pues muchas gracias. El tema este que está muy candente, ¿no? Con el tránsito de la llamada Dark Fleet, los petroleros rusos, la flota B, las bombas de relojería medioambientales que son y que, bueno, son muy habituales aquí en aguas internacionales y tal. Bueno, ya nos organizaremos. Sí, eso tenemos que hablarlo, que es muy, muy interesante. Pues gracias, Rafael, por... Para hacer el programa este tendremos que mirar todos los días debajo del coche, ¿eh? Yo ya paso ya directamente, porque si no, yo ya estoy en la lista negra, yo ya sé a qué países no voy a poder ir. Bien. No, yo creo que en Marruecos no me van a nombrar cónsul, pero... No, a mí tampoco. Y ya no te digo Rusia. Pues muchas gracias, Rafael, por estos programas. Si quieres decir algo al público ya como despedida. No, yo dar las gracias a Belum Martins por la oportunidad de un poco de contar estas cosas, compartir, hacer un poco de didáctica. Yo sé que estas cosas que las pienso yo, evidentemente hay mucha gente que también estaban en una sintonía y bueno, de aprender, de experto a nada, experto en dejar la nevera abierta en mi casa, en eso sí. Y sobre todo de aprender, compartir y nada, ahí está si me lo permites, el Twitter mío ahí debajo está en Springbok1973. Quien me quiera comentar algo o preguntas o lo que sea, yo encantado. Pues que te sigan ahí y también ya que estamos, que sigan a Belum Artis en Twitter. Pues muchas gracias, Rafael, y como siempre me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado este programa. Como no estamos en directo, es muy importante esta vez más que nunca que dejéis un comentario en el programa. Y si queréis alguna pregunta, que Rafael intentará estar al ojo desde el carajo del barco, arriba del todo, vigilando que haya preguntas interesantes para dar una respuesta. Como decía yo a mis alumnos, no hay preguntas estúpidas sino respuesta. Y como la respuesta la voy a dar yo, preguntad lo que queráis. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Belum Artis, Historia Militar. No, perdonad. Belum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica.